بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله يا إخوان. Regresamos al estudio del libro Din al-Islam de Sheikh Omar al-Omar Hafidhullah Ta'ala. Llegamos hoy al capítulo de Ash-Shirk, Babu Shirk, el capítulo de Ash-Shirk, el politeísmo. El concepto del politeísmo, el concepto de shirk, ya ikhwan, barakallahu fikum, en el Islam, es esa acción o creencia o dicho que lleva a ser Allah subhanahu wa ta'ala asociado, que se asocian algo con Allah o alguien con Allah subhanahu wa ta'ala en adoración, o que dirigen una acción de adoración a otro en vez de Allah o a otro con Allah subhanahu wa ta'ala. Esto se llama shirk. Que alguien dirige una acción de adoración a otro en vez de Allah o a otro con Allah subhanahu wa ta'ala. Los dos, esas cosas son shirk billah ta'ala. Y es de los más grandes pecados en el din del Islam. أكبر الكبائر في الدين, يعني es de los más grandes de los pecados en el Islam. وصاحبه مشركا, يعني la persona que hace shirk es mushrik, politeísta. La persona que hace shirk, adora a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala o adora otro con Allah subhanahu wa ta'ala, se llama mushrik. Y el mushrik, ya ikhwan, el mushrik es kafir. El mushrik es incrédulo, aunque se llama Ali o Muhammad o Hassan o Abdullah o Fátima o Khadija o Nur o cualquier otro nombre de los nombres de los musulmanes, aunque es de familia musulmana, aunque es de país musulmán, aunque vive en Mecca. O sea, no estamos hablando de lo que ayuda a la persona a entrar en el din del Islam o en el paraíso. No tiene nada que ver con quién es su padre o dónde vive o cuál es su tribu o qué es su idioma. Se trata de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, sin hacer el shirk. Es el mensaje del din del Islam, de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala sin hacer el shirk. Yani ubudullah wa la tushriku bihi shay'a. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ordena en el Corán: adoren a Allah y no cometen el shirk. No cometen el shirk, el politeísmo con Allah subhanahu wa ta'ala. Así que el mushrik es kafir billah. La persona que hace shirk es incrédulo. Y quien muere y es mushrik o es kafir, yani incrédulo o es politeísta, pues entonces esa persona está en el fuego, como lo menciona Allah subhanahu wa ta'ala en varios lugares en el Corán, y también el profeta sallallahu alaihi wasallam en varios lugares en la Sunnah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Entonces aquí en el capítulo ya Juan de shirk o el politeísmo, el Sheikh pregunta las preguntas y da las respuestas. Y la primera pregunta que pregunta el Sheikh aquí es: Ma aqsamu shirk. ¿Cuáles son las divisiones o categorías del shirk? Y el Sheikh aquí menciona que el shirk hay de dos tipos: shirk al-akbar o shirk al-asghar. El shirk mayor, shirk al-akbar, o el shirk al-asghar, el shirk menor. En el politeísmo, menor o mayor. Y dice el Sheikh aquí: wa ma shirk al-akbar. ¿Y qué es el shirk al-akbar? ¿Cuál es el politeísmo mayor? Y el Sheikh dice: al-shirk al-akbar huwa sarfu shay min anwa al-ibada li ghayr Allah. Es dirigir algo de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, o a otro con Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el shirk al-akbar. Yani dirigir algo de la adoración, un aspecto de la adoración o una acción de la adoración, que sabemos que hay muchos tipos de acciones, ya Juan, que se considera adoración. Dirigir una de esas cosas a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, eso es shirk al-akbar,
el politeísmo mayor. Y sabemos ya, Juan, que el politeísmo mayor saca a la persona del Islam, invalida la fe, invalida el Islam de esa persona, o impide que la persona entre en el Islam. Si está tomando su shahada o está queriendo entrar al Islam, si tiene esta acción o esta creencia o este dicho que no que no ha dejado, pues eso impide a la persona entrar al Islam hasta que lo deje, y saca la persona que es musulmana, saca la persona al din del Islam, invalida la fe. Es uno de los invalidantes de la fe, ya Juan, barakallahu fikum. Sigue el Sheikh y dice: Udhkur amthala ala shirk al-akbar. ¿Cuáles? O menciona ejemplos de shirk al-akbar. ¿Cuáles son los ejemplos de shirk al-akbar, el politeísmo mayor? Y el Sheikh dice, pues hay varios ejemplos, y dice: Du'a li ghayrillah, por ejemplo, suplicar a otro en vez de Allah. Esto es shirk al-akbar, ya ikhwan. Shirk al-akbar. Y por eso vemos que los esos Shia que suplican a sus imams, o suplican a Ali, o suplican a Fátima, o suplican a cualquier otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, ellos son kuffar. Ellos son kuffar, ya ikhwan. Por eso esa secta es bien peligrosa. Y muchos de los hermanos en Latinoamérica son engañados por esa secta. Igualmente los sufis. Hay sectas de los sufis. No todos los shias y no todos los sufis lo hacen, pero hay sectas de los sufis. La creencia más de los fundamentos de la creencia de ellos es de que ellos hacen súplicas a otro en vez de Allah. Los sufis hacen súplicas a sus sheikhs, a sus sabios, a los sheikhs de la tariqa. Cada sufi tiene un tariqa, o cada grupo de los sufis o sectas de los sufis tienen tariqas o caminos que siguen a tal sheikh o el líder de esa tariqa. Y ellos suplican a sus sheikhs, sea que están muertos o vivos, suplican y les piden cosas que solo Allah subhanahu wa ta'ala les puede dar. Y eso es shirk al-akbar, saca a la persona del din del Islam, ya ikhwan. Entonces la gente que hace eso son kuffar. O sea, especialmente aquellos que lo hacen y ya les ha llegado el consejo de dejar eso, y las evidencias y pruebas de que eso es shirk, y de todos modos siguen y hacen eso, ellos son kuffar y han salido del din del Islam. Wayadu billah. Entonces, un ejemplo del shirk akbar, suplicar a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente, sacrificar un animal, ad-dabh li ghayrillah, sacrificar un animal para otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, como lo hacen varias gente de las sectas desviadas, que sacrifican en las tumbas de los muertos, que suplican a ellos y vienen y sacrifican a un animal para demostrar a ese sheikh o ese muerto de la tumba que es sincero a él. Y esto es shirk al-akbar, mukhrij min al-millah, lo saca del din al Islam. Igualmente, el sheikh aquí menciona de los ejemplos también es ir a las tumbas a suplicar o hacer cualquier tipo de adoración en las tumbas a la gente de las tumbas, los muertos. Esto también es shirk al-akbar. Y dice el sheikh aquí, pues, todas estas acciones, ya Juan, barakallahu fikum, que normalmente se dirige solo a Allah subhanahu wa ta'ala, cualquier acción de adoración que se hace a otro en vez de Allah, pues eso es el shirk al-akbar. Y dice el sheikh, y cualquier acción, tener esperanza que tal persona te puede dar, que solo Allah te puede dar, pidiéndole a una persona muerta o viva,
teniendo esa esperanza que esa persona te puede dar algo que solo Allah subhanahu wa ta'ala te puede dar, pues entonces eso es algo que es shirk al-akbar, que saca a la persona del din del Islam. Por ejemplo, los sufis, por ejemplo, también les piden a sus sheikhs que ayude, suplican a sus sheikhs que les ayude que su mujer, por ejemplo, se embarace. No puede tener hijos, el médico le dijo que no puede tener, entonces suplican al sheikh que ayude a su mujer que se embarace, y cosas así, que solo Allah subhanahu wa ta'ala puede hacer, y ellos piden a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el sheikh aquí dice, وَمَا أَثَرْ مُفَاسِ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ. ¿Cuáles son los resultados o lo negativo de caer en el shirk al-akbar? Y dice el sheikh, shirk al-akbar أعظم الذنوب ومفاسدها كثيرة. Dice que el shirk al-akbar, politismo mayor, es de los más grandes de los pecados y es lo que corrupta más el din de Allah. Así que dice el sheikh aquí, el shirk al-akbar yukhrij min el-islam, que el shirk al-akbar saca a la persona que hace eso, saca a la persona del din del Islam. Entonces eso es algo que pues lo mal resultado o lo más negativo que puede ver en el din de Allah es que hacer algo o creer en algo o decir algo que saca a la persona del din del Islam. Lo siguiente dice el sheikh, el shirk al-akbar yahbatu jami' al-a'mal. Yani que el shirk al-akbar, el politismo mayor, invalida todas las acciones y obras buenas, todas, por ser que el shirk o el kufr al-akbar invalida todas las acciones. Entonces, si la persona toda su vida ha hecho obras buenas y acciones buenas, como por ejemplo salah o hajj o umrah o dar caridad o hacer acciones y obras buenas, cuando hace el shirk al-akbar y mantiene haciendo el shirk al-akbar, después de que las pruebas y evidencias le ha llegado a él, todas sus acciones son inválidas. A'udhu billah. Y Allah no acepta ninguna hasta que se arrepiente del shirk al-akbar. A'udhu billah. Igualmente dice el sheikh, el shirk al-akbar yamna min dukhul al-jannah. Impide el shirk al-akbar, impide la entrada al Jannah. Impide la entrada al Jannah. وَيُخَلِّدُ صَاحِبُهُ فِي النَّارِ إِذَا مَاتَ عَلَيْهِ. Y también, pues, si la persona muere con el shirk al-akbar, muere sobre esa acción o esa creencia o ese dicho, pues la persona estará en el fuego para siempre. Nunca va a salir del fuego. وَيَدُ بِاللَّهِ. El sheikh sigue con las preguntas y dice, ¿más asbab wuqu' fi shirk al-akbar? ¿Cuáles son las razones de caer en el shirk al-akbar? El sheikh dice, asbab wuqu' fi shirk al-akbar kathira. Hay muchas razones de caer en el shirk al-akbar. Dice, primeramente, al-ghulu fi salihin. Tener ese extremo o ser extremista en cómo ama o sigue los piadosos. Irse a un extremo completamente con los piadosos. Es decir, amarlos tantos o darles atributos que no son de ellos, que solo son para Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente, como el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo a los sahaba, no vayan a extremo conmigo, así como los cristianos se fueron a un extremo con Isa ibn Maryam. No se vayan a ese extremo. O sea, el profeta sallallahu alaihi wasallam mismo ordenó a sus sahaba y prohibió a sus sahaba irse y que se vayan a un extremo con él, a darle a él unos atributos que no son de él, que solo son para Allah subhanahu wa ta'ala. Él prohibió eso. Y dijo, no se vayan a un extremo conmigo como los cristianos se fueron al extremo con Isa ibn Maryam. Así que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos prohibió de eso. Es una razón, dice el sheikh aquí, para llegar y caer en el shirk al-akbar, irse a un extremo con los piadosos.
sea los piadosos de los musulmanes, o los sabios, o los profetas, o los mensajeros, o cualquier de ellos. Otra razón, dice el Sheikh, al-jahl fi tawhid, al-jahl bi-tawhid wa ma'na la ilaha illallah. Otra razón por caer en el shirk al-akbar, que son ignorantes de tawhid, del monoteísmo. Ser ignorante del monoteísmo puede ser que lleve a la persona a caer en el shirk al-akbar. Igualmente, ser ignorantes del significado del testimonio de fe, la ilaha illallah. Entonces, sabemos que la gran importancia, ya Juan barakallahu fikum, de estudiar tawhid y entenderlo bien y estudiar el significado de la ilaha illallah, pues eso es algo que ayuda a la persona a alejarse de shirk al-akbar. Y lo opuesto, pues la ignorancia en eso acerca a la persona y puede ser que cae en el shirk al-akbar por su ignorancia de lo que es tawhid y lo que es shirk. La siguiente razón, dice el Sheikh, atba' al-hawa, yani seguir sus deseos y pasiones en vez de seguir la revelación. La persona que quiere solo seguir su deseo o su opinión o su pasión en algo o su amor en algo, sin guiarse con las evidencias y pruebas del Corán y la Sunnah, pues eso puede ser una razón por cual la persona cae en shirk al-akbar. En shirk al-akbar, uyadu billah. Igualmente, taqlid al-ama, la otra razón, dice el Sheikh, de seguir a algo o a alguien ciegamente. O sea, de estar ciego y solo va a seguir a él o solo va a seguir a este grupo o a esta persona. Y no le importa si le traen pruebas o evidencias del Corán y la Sunna, él está aferrado a esta persona o a este grupo. Entonces seguir así, en esa manera, taqlid al-a'ma, o sea, seguir así ciegamente, pues eso es una razón por cual la persona puede caer en el shirk al-akbar. Subhanallah, que Allah nos salve de eso, ya Juan. Y por eso aferrarse al Corán y la Sunna con el entendimiento de los sahaba y los salafus salih, pues es algo que es obligatorio en nuestra religión y es algo que nos salva de caer en estas cosas grandes. A'udhu billah. Sigue el Sheikh y dice, وَمَا شِرْكَ الْأَصْغَرِ. Y ahora pregunta, dice, ¿y cuál es el shirk al-asghar? El politeísmo menor. Y el Sheikh dice aquí, el shirk al-asghar, كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة لوقوفه وجاء في النصوص تسمية الشركا. Yani que es todo lo que la legislación del din de Allah ha prohibido, que lleva a la persona o que es parte del politeísmo, el politeísmo mayor, o es un camino que lleva a la persona a caer en el politeísmo mayor. Y en los textos islámicos, es decir, el Corán y la Sunna y los dichos de los Sahaba, esta acción o esta creencia o este dicho se nombra o lo han nombrado shirk. Shirk. Así que el shirk al-asghar es todo lo que sabemos que se ha nombrado shirk, pero es parte del shirk al-akbar o lleva a la persona a caer en el shirk al-akbar y no es shirk al-akbar. Eso se llama shirk al-asghar. Shirk al-asghar. Y vamos a ver más detalles de esto, ya Juan barakallahu fikum. Entonces el shirk al-akbar saca a la persona del din al islam, ya Juan, como hemos dicho. Pero shirk al-asghar no saca a la persona del din al islam. No es un invalidante de la fe. No saca a la persona del din del islam, pero es de los más grandes pecados que uno puede hacer. Y es algo muy peligroso porque es un camino a caer al shirk al-akbar. Así que es muy peligroso igualmente, ya Juan barakallahu fikum. Y el Sheikh dice aquí, ¿y cuáles son los diferentes tipos de shirk al-asghar?
Y dice el Sheikh, pues hay varios. El shirk el asghar está dividido en dos tipos. Primeramente dice el Sheikh, el primer tipo, shirk zahir wa huwa ala nu'ain. Yani, ese shirk que no es oculto, o sea, es aparente, se puede ver. Y hay de dos tipos, en este tipo hay de dos tipos igual. Dice shirk bi aqwal, o sea, ese shirk que se dice con dicho, o sea, se hace, es shirk de dicho, o sea, es algo que se dice, que es shirk. Así como, por ejemplo, jurar por otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh, que half bi ghayr Allah. Igualmente el dicho wa qawl ma sha Allah wa shit, y decir lo que quiere Allah y lo que quieres tú, que también eso es shirk el asghar. Y también el otro tipo es el shirk de acción, o sea, el shirk el asghar de acción, como por ejemplo la persona que se cuelga un tamaim. El tamaim, ya Juan, es ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Amuleto que se cuelga con la creencia que te va a ayudar del ojo o del mal ojo o de brujería o de un mal que puede ser que te pase. O sea, es una creencia que ellos usan de colgar, sea en el brazo o en el cuello o en la pierna o hasta en los animales que de transporte los cuelgan algo para que tienen la creencia de que esto les va a ayudar contra un mal. Esto es el tama'im. Estos son los tama'im. Eso también es shirk el asghar, ya Juan, de acción. Si la persona cree, hay otro detalle en esto, ya Juan. La gente que usa estos amuletos así que tienen esa creencia que les va a ayudar en contra un mal, si ellos piensan que colgar eso, sea en el brazo o en la mano o en la pierna o cualquier lugar, o en el carro o en el coche o el transporte o en el animal, si piensan colgar esto, Allah los va a salvar de un mal, pues esto es shirk al-asghar. Shirk al-asghar. Pero si piensan que esta cosa misma los va a salvar y no Allah, esta cosa, eso es shirk al-akbar. Porque ahora le da a esta cosa el poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces cae en shirk al-akbar. Pero aquí la mayoría de la gente que usa eso piensa que esto les va a ayudar, que Allah los va a salvar de un mal si se ponen eso o cuelgan esto. Si me entienden. Eso es shirk al-asghar, ya Juan. Entonces esos son de los dos tipos de shirk al-asghar, que es aparente. Ahora el siguiente tipo que menciona el Sheikh aquí, hay el shirk al-khafi, que el shirk al-khafi es ese shirk que es oculto. Por ejemplo, el riya. El riya es decir, que la persona hace una acción para que la gente lo vea. Lo hace para complacer la persona que lo está viendo. Por ejemplo, la persona entra en hacer salah y empieza a embellecer su salah porque ve que su amigo o una persona lo está viendo. O está recitando el Corán en el momento que entra alguien, y en ese momento que entra alguien empieza a embellecer más su voz para que la otra persona lo escuche y diga, ay, qué voz bonita, o ay, mira, mashallah, cómo recita el Corán. Lo hace para complacer a esa persona y no Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es shirk al-khafi, y es un tipo de shirk al-asghar. Shirk al-asghar. Hay sabios que hacen el shirk al-khafi la tercer tipo de shirk al-asghar. Pero la mayoría de los sabios mencionan que el shirk al-khafi está abajo de shirk al-asghar. Shirk al-asghar. Así que es lo más reportado de los sabios y los imams de la sunna. La siguiente pregunta, وما فرق بين shirk al-akbar o shirk al-asghar?
¿Cuáles diferencias entre el politeísmo menor y mayor? O mayor y menor. Y dice el Sheikh, hay varias. Dice primero, el shirk al-akbar yukhrij min al-islam, wa shirk al-asghar la yukhrij min al-islam, lakin yanqusu al-tawhid. Así dice el Sheikh. Primeramente, pues el shirk o el politeísmo mayor saca a la persona del din del Islam, y el politeísmo menor no saca a la persona del din del Islam, no invalida la fe. Pero sí es que reduce el tawhid o el monoteísmo de la persona en su acción, entonces reduce la recompensa de esa persona en lo que hace. Puede ser que en esa acción nomás, en lo que hizo, Allah subhanahu wa ta'ala no lo acepta. No es que invalida todas las acciones y todas las obras como el shirk al-akbar. Y esa es una diferencia. El Sheikh dice también, otra diferencia es de que el shirk al-akbar يحبط جميع الأعمال والشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال وإنما يحبط الرياء العمل الذي قارنه فقط. Así como acabamos de decir que el shirk al-akbar invalida todas las acciones y obras de la persona, pero el shirk al-asghar, el menor, no hace eso. El shirk al-asghar solo va a invalidar o invalida esa parte de la acción en que él hizo o él tuvo esa intención de complacer otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, por ejemplo, si la persona está leyendo Corán y cuando estaba leyendo Corán lo hizo y lo empezó para Allah subhanahu wa ta'ala, tuvo esa intención, lo hizo para Allah subhanahu wa ta'ala, pero cuando entró una persona, en ese momento cambió su intención a complacer a esa persona. Entonces, desde ese momento que cambió su intención, Allah no lo acepta. Igualmente el salah. La persona si hace el salah y empieza el salah con la intención de complacer a Allah subhanahu wa ta'ala y que es con el ikhlas o la sinceridad para Allah subhanahu wa ta'ala, pues es aceptado. Pero en el salah, si ve que la persona empieza a embellecer su salah o alargar, o sea, a hacer su sujud más largo o su rukú más largo o recitar el Corán, si es un salah como por ejemplo Maghrib o Isha que se recita y se escucha la recitación y recita con una voz bonita y pues para que la gente lo escucha, pues en esa acción en que él embelleza el salah es donde Allah subhanahu wa ta'ala no lo acepta, y no es que no acepta todo el salah. Así que espero que sí me explico. Entonces el shirk al-akbar es diferente porque el shirk al-akbar invalida toda la acción y todas las obras. Y dice igualmente el shirk al-akbar yukhallid sahibahu fi an-nar. El politeísmo mayor hace que la persona cae en el fuego para siempre. والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه فيها إن دخلها. Y el shirk al-asghar, si la persona entra en el fuego, si por ejemplo Allah subhanahu wa ta'ala lo quiere castigar con el fuego, no estará ahí para siempre, por ser que el shirk al-asghar no invalida la fe completa, o sea, invalida la acción en que hizo, pero no invalida la fe completa como el shirk al-akbar. Espero que sí me entienden, ya Juan, barakallahu fikum. Así que Juan, el shirk al-akbar, el politeísmo mayor, o el shirk al-asghar, el politeísmo menor, hay una gran diferencia, pero las dos cosas son peligrosas. O sea, el shirk al-akbar es lo más peligroso y el pecado más grande que uno puede hacer en el din de al-Islam. O sea, es el pecado y el crimen más grande con Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso el mensaje de todos los profetas y mensajeros de Allah es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único y alejarse del shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. O sea,
el orden más grande que Allah ha ordenado, su mandato más grande, es el Tawhid. Adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Que nada merece ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Y lo que ha prohibido, lo más grande que ha prohibido Allah subhanahu wa ta'ala a su creación, es el shirk. Adorar a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, o adorar a otro con Allah subhanahu wa ta'ala, ese es el shirk, y es el más grande crimen, es el más grande pecado que la persona puede hacer. Así que el shirk, ya ikhwan, barakallahu fikum, el shirk el akbar invalida la fe, saca a la persona del din del Islam y invalida todas las obras y acciones buenas que la persona hizo en su vida, y impide entrar al din del Islam. Si la persona quiere aceptar el Islam o quiere hacerse musulmán, pero tiene esa creencia o ese dicho o esa acción que no quiere dejar, eso impide a la persona entrar al din del Islam. El shirk el asghar es cuando la persona pues hace una acción que no ha llegado al nivel de shirk el akbar, que impide la fe o que invalida la fe, pero sí es algo que lleva a la persona a caer en el shirk el akbar, el politismo grande. Y esa es una acción o dicho o creencia que lleva a la persona a caer en el shirk el akbar. Y con eso terminamos ya, Juan, barakallahu fikum, la clase. Y la siguiente clase empezaremos, inshallah, bi'idhnillah, ba'bu nifaq, el capítulo de nifaq, o sea, hipocresía. Y con eso terminamos la clase, ya Juan, barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.